Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Para ello me gustaría que vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 61. Vamos a considerar el verso número 1. Isaías capítulo 61, verso número 1. Dice así la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabo, Dios mío, por cuanto tú nos permites poder compartir una vez más tu palabra a través de la radio. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser motivo de bendición para quienes van a escucharla, para quienes van a atender al consejo de tu palabra. Permite que nuestro corazón esté receptivo, abierto, Señor, para poder considerar esta palabra tan necesaria. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles esta palabra, ya que Dios la puso en mi corazón para compartirla junto a ustedes en el día de hoy. Esta escritura o este pasaje escritural está de alguna manera relatando la efectividad de las buenas nuevas, la efectividad de la palabra de Dios en la vida de quienes la oyen, en la vida de quienes la reciben. Entendemos a través de la palabra que alguien que oye la palabra por primera vez nunca más quedará igual después de oír la palabra. La pregunta que tal vez pueda hacerse: ¿por qué? La respuesta es muy práctica. Es porque hay poder en la palabra. La palabra nunca volverá a Dios vacía, así dice la Escritura, sino que siempre va a cumplir el propósito con el cual Dios la envía. Dios riega la tierra que somos nosotros, y al caer la semilla en tierra, ¿verdad?, siempre va a producir algo en la vida de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Pero no quiero concentrarme en ello, simplemente es para poder darles a entender y a comprender eso. Pero tenemos que entender de manera clara que hay una fuente que no podemos pasar por alto. Hay una verdad absoluta e inquebrantable que no podemos pasar por alto. Y es que para poder predicar la palabra, para poder ministrar la palabra, para poder proclamar la palabra, divulgar la buena noticia, es necesario que nos detengamos en este texto para poder entender que para que la obra sea efectiva necesitamos de la fuerza y del poder del Espíritu de Dios. El verso 1 nos dice de manera textual y muy clara: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los de quebrantado corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Enfáticamente, este capítulo se está refiriendo al ministerio de Jesús, al ministerio del Mesías prometido a Israel. Y él estaba enfatizando la palabra profética de que vendría tiempo en que el Espíritu de Dios reposaría sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo, y el poder de Dios sería manifestado sobre él. Recordará usted el momento cuando Jesús desciende a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, historia conocida por todos nosotros. Dice la palabra del Señor que en cuyo momento, cuando él ascendía de las aguas,
dice que el Espíritu de Dios voló como paloma, se manifestó como paloma. Y una voz del cielo que estremece a los que estaban allí, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. ¿Verdad? Lo recordamos con claridad, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios viene sobre Jesús y comienza su ministerio. ¿Por qué el ministerio de Jesús fue tan efectivo? Porque el mismo Espíritu de Dios estaba con él. El poder de Dios, la gloria de Dios estaba sobre la vida de Jesús. Es por eso es que el ministerio de Jesús fue tan extraordinario. Por eso es que en el ministerio de Jesús se vieron cosas sorprendentes. Enfermos por multitudes siendo sanados. Muchos fueron sanados, muchos cojos, mancos, muchos ciegos recibieron la vista, muchos mudos, sordos oyeron, ¿verdad? Muchos endemoniados fueron libertados por la potente razón de que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y es aquí donde quiero detenerme, porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios será un ser extraordinario, será un ser que resaltará en medio de los demás. Y lo vemos a través de la Biblia. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de hombres como José, como Daniel, como David, que el Espíritu de Dios reposó. ¿Recuerda usted el momento cuando viene el profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén? Viene con el cuerno de aceite, ¿verdad? Y viene para buscar entre los hijos de Isaí de Belén uno que iba a tomar el reino, que iba a sentarse en el trono de Israel. Y vienen los hijos, y vienen los hijos, y los hijos, y pasan los hijos. Y el profeta le pregunta a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí responde: no, queda el menor. Este es pastor de ovejas, está cuidando las ovejas allá en el campo. No lo habíamos convidado porque no era tan importante. Samuel le dice: envíenlo a traer porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no haya venido. Y dice la palabra que cuando estuvo allí, la voz de Dios le habla a Samuel, ¿verdad? Y le dice: levántate y úngelo, porque delante de ti está el ungido de Jehová, el Rey de Israel, aquel que Dios se propició para sentarlo en el trono de Israel. Está frente tuyo, Samuel. Derrama el cuerno de aceite y úngelo. Y dice la Biblia textualmente que desde aquella misma hora el Espíritu de Dios reposó sobre David. Lo que hace a un hombre que sea un ser extraordinario no son las capacidades, no es la intelectualidad, no es la sabiduría humana, terrena, animal o diabólica de alguna manera que pueda tener un ser humano. Lo que hace un ser extraordinario es cuando el Espíritu de Dios está sobre él. Sobre una persona que se manifiesta el Espíritu de Dios, ese ser nunca, óyemelo bien en esta buena tarde, nunca jamás será la misma persona. Porque Dios lo dota, Dios lo llena, Dios lo capacita. Seres como Moisés, que cuando Dios lo llama le dice: mira, yo no sé hablar porque soy torpe de lengua. Y más tarde ese que dijo que era torpe de lengua, que probablemente no sería efectiva la obra si él iba, es aquel de quien el libro de Deuteronomio cierra su libro diciendo que no hubo profeta en Israel como Moisés. Jeremías, que en una instancia llega a decir: Señor, no, porque soy un niño. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, Dios va a usar a esa persona, Dios va a capacitar a esa persona, Dios la va a adiestrar, la va a ceñir de su fuerza, de su sabiduría. Hombres extraordinarios. ¿Cuál es la razón por la que estos hombres llegaron a ser tan usados en las manos de Dios? Sencillo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hoy veo tanta gente de pronto llenándose de tanta intelectualidad y de tanto conocimiento a veces humano, y nos olvidamos de la esencia. Escuche, nos olvidamos de la esencia.
A veces nos llenamos de tanta cosa, de tanto cinismo, nos llenamos de tantas apariencias y nos olvidamos de la esencia, la fuente de vida, la fuente de la salvación, la fuente de la verdad, la fuente de poder, Cristo, su Espíritu Santo. No podemos querer irrumpir en la sociedad, no pretendamos irrumpir en la sociedad, no pretendamos irrumpir en un mundo caído sin reconocer que lo que puede hacer efectiva la obra es el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. No basta solo con tener el deseo. Es necesario tener el Espíritu de Dios. No basta solo con la iniciativa, hijo, no basta solo con eso. Necesitamos el Espíritu de Dios. No basta solo con tener un buen deseo. No basta solo con tener un cargo. No basta solo con tener un ministerio. No basta solo con ello. Es necesario el Espíritu de Dios. Si quieres ser una persona extraordinaria, sobresaliente, que haya algo en ti que diferencie del resto, y no para vanagloriarte, sino porque el Espíritu de Dios está sobre ti, porque serás reconocido, porque habrá una gracia y un poder y una unción sobre tu vida que no todos los demás tienen. Esto es lo que hizo el ministerio de Jesús tan efectivo. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Tanto así que los apóstoles más tarde testifican y dicen, y nosotros vimos la gloria de Dios sobre él. No era simplemente una buena teología, no era simplemente un lindo discurso, no era simplemente un lindo sermón. Había algo más en el ministerio de Jesús, había algo más que atraía a las multitudes, que llamaba la atención de la gente, que vaciaba la sinagoga con el propósito de ir a escuchar a ese conocido profeta, a ese hijo de un carpintero. Había una gracia de Dios. Por eso es que los fariseos y los doctos de la ley llegaban a decir de él: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y qué autoridad es la que tiene? ¿Y qué nueva doctrina es esta que él trae? ¿Y cómo puede echar fuera a los demonios? Es porque sobre Jesús había un espíritu. El poder de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Yo te traigo una palabra de consejo a ti que me estás escuchando en la tarde del día de hoy. Si quieres ser alguien extraordinario, si quieres que haya una diferencia en tu ministerio, en tu liderazgo, en la prédica que vas a proclamar, procura. Oh, mi alma alaba al Señor. Procura que el Espíritu de Dios esté sobre tu vida. Tú puedes tener una palabra muy sencilla. Puedes tener una palabra con la que vas a juntar las letras probablemente. Donde te vas inclusive tal vez hasta masticar el mensaje. Pero si el Espíritu de Dios está sobre ti, eso va a ser una bomba. Eso va a ser algo que va a estremecer y que va a irrumpir en la potencia de las tinieblas, que va a confrontar al mismo infierno, porque una palabra autorizada en el poder del Espíritu es una palabra que no todo va a quedar igual en el ambiente. ¿Cómo olvidar hombres que proclamaron la palabra con tanta sencillez? Hombres que no tenían mucha teología, ni mucha homilética, ni hermenéutica, que no eran muy elocuentemente preparados, que no tenían tal vez el lenguaje que usamos nosotros hoy día, pero una gracia y un poder extraordinario, que cuando esos hombres abrían su boca, algo sucedía. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Hoy en día a veces tenemos mucha teología, tenemos mucho conocimiento, pero falta la esencia, el Espíritu de Dios. Yo traigo un llamado hoy día, y ustedes me conocen ya, los que escuchan comúnmente nuestras prédicas, nuestros mensajes confrontacional. No venimos con medias vueltas ni con medios rodeos, venimos a confrontar, porque es necesario que entendamos que la esencia, el poder viene de Dios, que no se consigue en otro lugar más que estar a solas con Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios reposaba de una manera tan poderosa sobre Cristo? Porque era un hombre que tenía comunión con Dios.
La Biblia data de ello. Dice que Jesús se apartaba noches enteras y se la pasaba orando. Venía del Monte de los Olivos, conocido, tradicional Monte de los Olivos, ¿verdad? Y allí Jesús oraba toda la noche. Y cuando venía y cuando bajaba del monte, bajaba lleno de la gloria, lleno del poder y lleno de la unción de Dios. Y no había demonio que se sujetara, no había ciego que no fuese sanado, no había mudo que no se le soltara la lengua y comenzara a hablar y contar las maravillas de Dios. Pero había estado Jesús toda la noche orando, teniendo comunión con el Espíritu de Dios. Si quieres que Dios haga algo extraordinario en tu vida, procura que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. A veces nos preocupamos de llevar un bosquejo tan bien preparado a la prédica, algo tan bien elementalmente preparado, equipado, pero se nos olvida la esencia. Cristo dice allí en San Juan capítulo 15, hablándonos de la vid verdadera: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, dice Cristo. Pero sepan esto, que si el pámpano no está pegado, arraigado, cimentado a la vid, no sirve de nada. Consideren esto: el día que ustedes se desprendan de mí, nos dice Cristo, su labor no será efectiva. El día que ustedes se desprendan de la fuente, el día que ustedes se crean los autosuficientes y crean que mi presencia ya no es necesaria en sus vidas, en sus prédicas, en su ministerio, en lo que desarrollen en la obra del Señor, ese día ustedes habrán firmado su sentencia, en otras palabras, su muerte. Porque si ustedes se desprenden de la vid, dice Cristo, nada podéis hacer. Nada. Todo lo que hagamos fuera de la vid será bulla, será brinco, será salto, será murmullo, pero no habrá efectividad. El día, hijo querido, que tú te desprendas de la vid, tú simplemente vas a vivir de un recuerdo de lo que Dios hacía contigo ayer. ¿Sabes por qué? Porque te habrás desprendido de la vid, te habrás desprendido de la fuente. Probablemente habrá un conocimiento, pero no será un conocimiento divino, no será un conocimiento revelado. Probablemente vas a hablar, vas a predicar, hasta profetizar quizás vas a poder, pero si estás despegado de la vid, no sirve. Dios está llamando a alguien hoy día a través de la radio a comunicarse, a fortalecer la relación con el Espíritu de Dios, porque tal vez alguien ya se está creyendo lo autosuficiente y Dios te dice: muchacho, sin mi presencia no se puede. ¿Qué le dice Moisés? Termino con esto. Antes de ir allí, salir a emprender la labor. Aleluya. Señor, yo voy a ir, le dice Moisés. ¿Está bien? ¿Dónde hay que firmar? Vamos. Pero quiero decirte algo. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. No me muevas, Señor. Escúchenme los que predican. Escúchenme los que se mueven de un lugar para otro. Escúchenme nuestros consiervos. O usted que está principiándose en la labor ministerial. O usted tal vez que lleva años ya en materia de la predicación. Escuche esto. Considérelo. Cada vez que salga a un lugar, procure
tener la certeza de que Dios va con usted, de que Dios está involucrado en el asunto, de que es Dios quien te envía. Porque si es Dios quien te envía, es Dios quien también te va a respaldar. Si Dios es el que te está mandando, comisionando, diciéndote ve, es el mismo Dios que te va a respaldar con su presencia. Pero si estás saliendo fuera de orden, si estás saliendo fuera de la estructura del Espíritu, Dios no va a respaldar tu labor. Si tu presencia no va, dice Moisés, yo no quiero ir, yo no voy a ir. Veo tanta gente a veces inspirada y de pronto emocionada, pero sin valorar la importancia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Concluyo diciéndoles que hubo un hombre un día que por consecuencia de su pecado, por haber adulterado, caer en transgresión, transgredir la ley de Dios, faltar a los principios de la palabra. Dice la Escritura que oró al Señor y en su oración le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y en su oración lo vemos suplicar a Dios diciéndole: Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, Señor. Quítame cualquier cosa, pero menos tu Espíritu. ¿Cuántos hacen esa oración en el día de hoy? Lloramos a veces tanto por perder cosas y bienes materiales, pero ¿quién gime cuando el Espíritu de Dios lentamente se va perdiendo en nuestra vida? Cuando la unción de Dios no es fresca, ¿quién llora? ¿Quién gime? Hoy tengo un llamado para ti que me estás escuchando en esta programación. Pídele a Dios que el Espíritu de Dios no te sea quitado, sino que donde vayas, lo que hagas, lo que digas, sea respaldado por el Espíritu de Dios. Yo te aseguro que los cautivos serán libertados, que los enfermos serán sanados, que vidas serán restauradas, que las ruinas serán edificadas, que lo torcido será enderezado, cuando aprendas a valorar la presencia de Dios y el Espíritu de Dios sobre tu vida.